cubano que está hablando en este comida momento, Facundo. y su pan en este hermoso mediodía de sábado acá en la ciudad de Buenos Aires, así que muy agradecido con cada una y cada uno de ustedes. Creo que quienes me precedieron en la palabra fueron bastante claros y claras, así que lo que vengo a compartir con ustedes es que tenemos que estar contentos ya, que podemos tener la fórmula de Alberto y Cristina caminando, que tenemos el tiempo necesario para explicarle a cada argentina y a cada argentino lo necesario que es detener este tipo de políticas. Y nadie más que cada una de ustedes y cada uno de ustedes saben lo que implican este tipo de políticas y las decisiones que se toman en la Casa Rosada. Nuestras críticas a las actuales políticas que implementa el presidente Mauricio Macri no quieren decir que entre el 2003 y el 2015 las cosas hayan sido perfectas. Para que quede claro, lo que es indudable es que la gran mayoría de argentinas y argentinos estaban mucho mejor antes del 9 de diciembre de 2015. Y esto no quiere decir que hayan estado bien, sino simplemente que estaban mejor. Que el punto de partida que habrá a partir del 10 de diciembre es mucho más bajo que el que había el 9 de diciembre de 2015 para poder seguir completando cada uno de sus sueños. Aquellos 12 años, muchísimos recuperaron el trabajo. Muchísimas recuperaron el trabajo. Millones de familias argentinas volvieron a comer juntas en sus casas, dejando atrás el infierno de los comedores que Macri ha traído de vuelta a la Argentina. Millones de familias argentinas hicieron un gran esfuerzo. Miren, recién me decía una compañera, me saludó y me dijo: tu papá me dio la jubilación. Y yo le quiero decir a la compañera que no te la dio Néstor la jubilación. La jubilación te la dieron millones de argentinas y argentinos que trabajaban todo el día y lo único que se hizo en la Casa Rosada fue poner en valor el esfuerzo de esos recursos con los que cuenta el Estado para que llegaran a cada uno y a cada una de ustedes. Para ser claros. También entender que ese esfuerzo personal, que ese verso que escuchamos allá por el 2015 y en los albores del gobierno macrista de la meritocracia, ha sido un gran fraude. No creo que ninguna argentina, ningún argentino que aún conserve el trabajo trabaje menos que antes. Por el contrario, trabajan lo mismo o más, pero por mucho menos. Ya no trabajan para en diciembre tener una buena mesa de Navidad o Año Nuevo, o poder irse 7 días o 15 días de vacaciones, o a visitar la familia que vive en el interior del país o en otro país latinoamericano. Las argentinas y argentinos en su mayoría han entrado a trabajar solamente para poder afrontar las tarifas de gas y de luz. Para ver todos los días, cuando van al almacén, al supermercado, si aún pueden hacerlo, cómo alcanza para menos. La frustración de no poder. Ya no solo hablamos de aquel que no tiene trabajo y se las rebusca como puede, sino que también de aquellos que tienen trabajo formal o informal, ven cómo no les alcanza, ven cómo quedan con la ñata contra el vidrio. Ni siquiera, incluso, poder compartir un domingo con un buen asado. Cómo todo se ha transformado y se ha alejado de aquello que parecía cierto.
Es entonces cuando tenemos que tener muy claro quienes tenemos las responsabilidades y quienes tienen las responsabilidades de construir una unidad que no sea una unidad que se agote en un resultado electoral. Debe ser una unidad que, en caso de ser acompañada por su pueblo, expresa a partir del 10 de diciembre un camino de transformación en Argentina que permita a los millones de argentinas y argentinos que vieron perder derechos, poder adquisitivo, su trabajo, una mejoría en la calidad de su vida, paulatina, trabajosa, pero que todos los días veamos que eso rinde esfuerzo, como ustedes pudieron verlo a partir del 25 de mayo del 2003, cuando llegó un presidente que nadie conocía, porque, vamos, así como le decía a la compañera recién que no fue Néstor el que le dio la jubilación, tampoco fue Néstor el que le pagó al Fondo Monetario Internacional argentino allá a fines del 2005. Fueron ustedes. Fueron los 40 millones de argentinos de esa época los que le pagaron. Con sus impuestos, con su trabajo, muchísimos esperando aún con el 30-40% de pobreza o 15% de desocupación. Pero hubo alguien en la Casa Rosada que puso en valor ese esfuerzo, que pone en valor el esfuerzo que haces todos los días. Como decía recién el compañero Itaí, desde los medios de comunicación le van a venir a decir que son todos iguales. Y hoy en la Argentina, desde la vuelta a la democracia, el 10 de diciembre de 1983, es una de las primeras veces que podemos ver que no son todos iguales, y ustedes lo saben. Hay gobiernos que cancelan las deudas con el Fondo Monetario Internacional, como se hizo en el 2005, pagando 10.000 millones de dólares. Y hay gobiernos que endeudan a los argentinos y a la Argentina, como el de Mauricio Macri, en más de 50.000 millones de dólares, que aparte es plata que se dilapida todos los días en la fuga. Plata que se quema, que no llega a su pueblo y que su pueblo encima deberá pagar. Esto también es lo que se vota el 27 de octubre en la Argentina. Se vota qué se quiere hacer. ¿Qué se quiere hacer? Yo escuchaba también a Juan recién hablar sobre cómo estaban integradas las legislaturas y de dónde provenían o de qué sectores sociales llegan los representantes a las cámaras, a las comunas, en el caso de la ciudad de Buenos Aires. Mirá, tenés razón en parte, pero Agustín Tosco, quizás muchos no lo conozcan, fundamental en el Cordobazo contra la dictadura de Onganía, y a los que no lo conozcan, con el teléfono que nos sacamos una foto recién, si todavía le quedan algunos datos de internet, ponen Agustín Tosco en Google y empiezan a leer. El teléfono también sirve para hacerse otro tipo de preguntas, más que andar mandando mensajitos o mirando fotos también. Ténganlo en claro, por favor. Agustín Tosco decía que para combatir la pobreza, para combatir las desigualdades o la falta de derechos, no solo basta con sufrirlos, sino que también hay que comprenderlos, comprender la causa de ese tipo de situaciones, porque quieren y trabajan todos los días para que las ciudadanas y los ciudadanos piensen menos, que no tengan la suficiente capacidad de raciocinio y que vivan en la inmediatez sin poder mirar más allá de su propio ombligo, sus propias narices. Requerimos una sociedad menos individual. Requerimos ser más generosos, más en estos tiempos que estos tipos de políticas neoliberales incentivan todo tipo de mezquindades, de miserabilidades y de agachadas. Quiero decir también a cada una de ustedes o a cada uno de ustedes, si ya se sumó, se está por sumar a una organización política,
a un movimiento social, a un centro cultural. Que si lo van a hacer, lo hagan con entusiasmo y con ganas. Que no se desilusionen si dentro de esas organizaciones políticas o movimientos o centros culturales hay algunas o algunos que no hacen las cosas bien. Si ustedes se van de los lugares y no participan, no sirve. Hay que ir a buscar al que hace las cosas bien, al que tiene ganas. No va a cambiar nada si se quedan en el living o en la cocina de la casa. Hay que animarse a discutir, hay que animarse a debatir, hay que animarse a salir. Y le digo que si salen esto cambia, no va a cambiar por si Cristina es más inteligente o no. Va a cambiar el día que Lugano salga a la calle y vaya para la Casa Rosada. El día que Don Orione en Brown salga a la calle y vaya a la Casa Rosada. El día que Itatí salga a la calle en Quilmes. El día que las Catonas, el Moreno, Cuartel Quinto salgan a la calle con la gente en la calle. De la única manera que entienden y comprenden lo que sucede. Nosotros y nosotras sin ustedes somos débiles. Podemos tener toda la voluntad del mundo y la decisión de enfrentar este tipo de modelos económicos. Pero sin la participación ciudadana es imposible, porque es la misma participación la que nos corrige a nosotros. La que nos da un coquito en la cabeza si nos equivocamos o nos creemos un poquito más de lo que somos. Son ustedes las que tienen y los que tienen que conducir, tienen que metérselo en la cabeza. Cristina se integra a la fórmula y teniendo en cuenta que ya fue 8 años presidenta, no lo hace para ser vicepresidenta. Lo hace fundamentalmente como un ejemplo para aquellos que quieran militar desde el lugar que puedan y transformar la realidad, que no hay que doblegarse nunca. Está ahí para pedir que podamos acompañar a Alberto. Está ahí para pedir que crean. Está ahí para decirles que vale la pena, que te puede pasar de todo y te pueden perseguir y todo lo que quieran, pero que se puede estar de pie. Y ha tenido aparte un gesto muy inteligente. Sepan ustedes que no hay nada peor que los egos y las vanidades en la vida. Los egos y las vanidades son una mochila muy pesada, que primero te doblan la espalda y después te ponen de rodillas. Y así nunca podés transformar la realidad. Tenés que saber cuál es tu lugar y siempre tener muy claro el sentido de ubicación y dónde te pone la sociedad para intentar transformar la realidad. Pues hablarles a aquellas y aquellos que aún no han decidido su voto, o que por ahí piensan tomar esa responsabilidad a la ligera votando cualquier cosa, entrando, o algún enojado poniendo un salame, o alguna cosa que nunca cambia nada. Aquellos que están dudando les quiero preguntar, ¿cuántos familiares más, cuántas amigas o amigos más, cuántas vecinas o vecinos más tenés que ver perder su trabajo para darte cuenta que a este gobierno no hay que votarlo más? ¿Cuánta más gente viviendo en la calle tenés que ver todos los días para darte cuenta que a este gobierno no hay que votarlo más? ¿Cuántos chicos y chicas yéndose del país más necesitas ver y leer para darte cuenta que a este gobierno no lo tenés que votar más? Escúchame. ¿Cuánta deuda externa más en el país necesitas que Mauricio Macri se rife para darte cuenta que a este gobierno no lo tenés que votar más? ¿Cuántas chicas y chicos dejando la escuela o la universidad
quieren resignar cada una y cada uno de ustedes en sus vidas para darse cuenta que a este gobierno no hay que votarlo más. Y no hay que votarlo más porque lo dijo el presidente. Va a acelerar el proceso económico que inició y eso solo va a traer en la Argentina más dependencia. Y si hay más dependencia de lo que piensan afuera, hay más miseria de los que viven adentro. Esto es lo que hay que tener en cuenta también en nuestra patria. Son meses fundamentales. Y ustedes saben cómo actúan. Lo pudimos escuchar acá hace años, cuando sucedió lo del Interamericano, que el actual presidente hablaba de la inmigración descontrolada. O cuando le echaba la culpa al estado de los hospitales porteños por la llegada de los buenos vecinos de la provincia de Buenos Aires para poder atenderse. Incluso, y ustedes lo han visto y lo han escuchado, por ejemplo, a la gobernadora María Eugenia Vidal decir que los pobres, por ejemplo, no van a la universidad. Decir también los grandes medios de comunicación y quejarse de aquellos pibes y pibas que vienen de otras partes de Latinoamérica a educarse en la universidad pública argentina. Que cuando hablan de inseguridad siempre la culpa la tiene el inmigrante. Así nos van dividiendo. Entonces en el barrio nos entramos a mirar medio torcidos. Si pasa algo, no es culpa del que nació en la Argentina, es culpa del que viene en otro lado. Eso es una gran... Ese tipo de cosas perversas en sus discursos después traen grandes dolores de cabeza. Esos discursos perversos en boca de quienes tienen la responsabilidad de gobernar a todos los que viven en suelo argentino son los que provocan después que dos miserables se filmen prendiendo fuego a dos personas que estaban viviendo abajo de un puente en situación de calle. Miserables, que aparte se filman, que generan también, por ejemplo, como en San Miguel del Monte, ahí en la provincia de Buenos Aires, que 4 pibes y pibas perdieran la vida y una chica todavía luche por ella, producto del gatillo fácil y de una persecución sin razón. Que incluso tampoco tenemos que caer en la trampa, porque pensemos también que esos policías se creyeron apañados por la ministra Bullrich cuando dice que no hay que dar la voz del alto y que no hay derechos y que hay que creerle solo a las fuerzas de seguridad. Esos policías hoy también faltan en sus casas. Le faltan a sus hermanos, a sus hermanas, a sus hijas, hijos o padres. Más familias destrozadas, aparte de las 4 que perdieron la víctima. No hay que dejar que nos dividan. No hay que dejar que nos dividan como hicieron, por ejemplo, en el 2015 entre las trabajadoras, los trabajadores, prometiéndole que no iban a pagar más ganancias. Hoy pagan el doble. Hoy pagan el doble. Y le alcanza para mucho menos porque se ha reducido brutalmente el poder adquisitivo del salario. Y así nos dividieron. La compañera o el compañero, ciudadano que pagaba ganancias, entró a pensar que quizás ese dinero se lo regalaban a alguien que podía estar a 2 cuadras y que laburaba en una cooperativa o en el Ellas Hacen. Entró a pensar y a creerse mejor que el otro. Le hicieron creer que iba a ser como ellos, cuando nunca vas a ser como ellos. Estas son las cosas que tenemos que prestar atención. Miserabilidades, por ejemplo, con un presidente que habla de la revolución industrial, la 4ª, y de los avances tecnológicos y los cambios que esto introducirán en el mundo del trabajo, porque los trabajos repetitivos y aburridos los harán las máquinas
y el resto que haremos la ñata contra el vidrio. ¿Cómo puede ser entonces, si estamos a las puertas de una cuarta revolución industrial o de una revolución tecnológica, que el gobierno dice que vendrá, que sea el mismo gobierno que le saca la computadora a los pibes y a las pibas? ¿Qué futuro entonces? Si la tecnología y la revolución industrial es lo que sobrevendrá, le espera a pibes que no van a tener computadoras y computadoras, creando una gran brecha económica y digital y de capacitación laboral entre Argentina y argentinos. Incluso cuando estaba el Conectar Igualdad, por ejemplo, había algunos y algunas que decían y se quejaban de que los pibes y las pibas que recibían las computadoras jugaban con ellas, miserables. ¿Por qué un pibe y una piba que recibe una computadora del Estado para estudiar en su tiempo libre no puede jugar? ¿O solo puede jugar aquel que tiene plata o una familia que se lo puede dar? Esas son las miserabilidades que los que no tienen y que los que tienen no deben aceptar. Creo también, y de cara a lo que viene, porque lo escuché decir que vamos a volver, es una frase de un sector. 5 minutos pasaron de las 3 de la tarde, estábamos escuchando a Máximo Kirchner desde